Bien, hagámoslo simple. Muéstreme prueba de que está en este país legalmente. ¿Y con qué autoridad me pide eso mientras estoy llenando mi camioneta? Si no prueba que es ciudadano, ahora mismo va a ir esposado. Soy ciudadano y teniente con 17 años de servicio. ¿Quiere prueba? El agente de ICE Derek Mitchell vio a Michael Johnson, un hombre hispano de poco más de 40 años, llenando el tanque en una gasolinera vacía, y le hizo una señal discreta a su equipo, los agentes Kevin Torres y Amanda Brennan, para que se acercaran en el momento en que confirmaran que estaba completamente solo, sin testigos cerca. Los tres agentes exigieron prueba de ciudadanía, y cuando el teniente Johnson les mostró su licencia de conducir de Ohio y su identificación oficial de policía, demostrando que era un veterano de 17 años y oficial supervisor, fingieron aceptarlo y alejarse mientras sus cámaras corporales captaban que se iban. Luego, a propósito, los tres apagaron sus cámaras antes de darse la vuelta y arrestar violentamente a Johnson, mientras le lanzaban insultos racistas y le decían que su placa no significaba nada, porque era hispano. Johnson fue llevado a un centro de detención de ICE. Le quitaron el teléfono y sus pertenencias. Y lo encerraron en una celda durante 6 horas. Lo que no se dieron cuenta fue que la esposa de Johnson había rastreado su teléfono y alertó a su capitán. Antes de seguir, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde nos sintonizas. Si crees que echar gasolina siendo hispano no es un crimen y no debería tratarse como algo sospechoso, entonces dale like a este video y suscríbete. Y Michael Johnson acababa de cargar la última de sus bolsas del supermercado en la caja de su Ford F-250 en el Riverside Shopping Center. Eran las 3:45 de la tarde de un sábado por la tarde, y le había prometido a su esposa, Denise, y a sus 2 hijos, Maya de 12 años y Marcus Jr. de 9, que estaría en casa antes de las 4 para ayudar a preparar la cena familiar. A sus 42 años, Johnson había sido oficial de policía durante 17 años, y los últimos 5 como teniente supervisando a un equipo de 12 oficiales en la comisaría del Distrito Este de la ciudad. Hoy llevaba ropa civil, jeans, una camiseta gris y tenis, y parecía cualquier papá haciendo mandados de fin de semana. Cuando se sentó en el asiento del conductor y miró el medidor de combustible, la aguja estaba apenas por encima de vacío. La estación Sonoco quedaba a solo 2 millas en la ruta de regreso a casa, y parar ahí solo le sumaría 5 minutos. Salió del estacionamiento y se dirigió hacia la gasolinera, sin saber que 3 agentes federales acababan de verlo desde el otro lado de la calle. Derek Mitchell estaba sentado al volante de una SUV blanca sin distintivos, con placas del gobierno, observando el estacionamiento del centro comercial con la paciencia calculada de un depredador. A sus 34 años, Mitchell llevaba 6 años en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y en ese tiempo, había desarrollado lo que él llamaba un instinto para identificar a inmigrantes indocumentados. Sus 2 compañeros iban con él, Kevin Torres en el asiento del copiloto y Amanda Brennan atrás, ambos agentes más jóvenes que habían aprendido a seguir el liderazgo de Mitchell sin cuestionarlo. Cuando Mitchell vio a Johnson cargando compras en una camioneta cara, algo se le disparó en la mente. Un hombre hispano, una camioneta bonita, un vecindario suburbano. Mitchell apretó la mandíbula mientras veía a Johnson alejarse. «Síganlo», dijo Mitchell en voz baja, encendiendo el motor. Torres lo miró de reojo. «¿Viste algo?» «Solo síganlo», repitió Mitchell. Siguieron la camioneta de Johnson a distancia, viendo cómo entraba a la gasolinera Sonoco en la esquina de Riverside y Madison. La estación tenía 8 bombas en 2 filas, pero a las 4 de un sábado estaba completamente vacía. No había otros autos, ni clientes dentro de la tienda, solo Johnson. Vio estacionándose en la bomba número 4, bajándose de su camioneta y estirando la mano hacia la manguera.
Mitchell revisó el área con cuidado. Estacionamiento vacío, sin peatones, sin testigos. Miró a Torres y a Brennan. No hay nadie, vamos. Johnson acababa de introducir su tarjeta y empezó a cargar gasolina cuando notó que la SUV blanca entró y se detuvo detrás de él, bloqueando su camioneta por atrás. 3 personas se bajaron con chalecos tácticos con la palabra ICE impresa en el pecho. A Johnson se le encogió el estómago. Era teniente de policía y sabía exactamente cómo se veía aquello. Agentes federales colocándose de forma estratégica, cortando rutas de salida. Pero, ¿por qué ICE se acercaría a él? Mitchell caminó directo hacia Johnson, con Torres y Brennan, abriéndose a cada lado, formando un triángulo que encerraba a Johnson contra su camioneta. La mano de Mitchell descansaba con naturalidad cerca de su arma, mientras se detenía a unos 3 pies. «Buenas tardes», dijo Mitchell, y con un tono plano y oficial. «Soy el agente Mitchell de Inmigración y Control de Aduanas. Necesito ver prueba de ciudadanía». Johnson se quedó ahí sosteniendo la manguera, totalmente confundido. «¿Perdón? ¿Prueba de ciudadanía?», Mitchell repitió. «Documentación que demuestre que estás legalmente en este país». Johnson sintió la conocida presión en el pecho que aparecía cada vez que lo perfilaban por su apariencia, pero mantuvo la voz calmada y medida. «Soy ciudadano estadounidense». ¿Por qué me estás pidiendo esto?». Torres dio un paso más cerca. «No tenemos que explicar nuestras acciones de cumplimiento. Muéstranos tus papeles». Johnson conocía sus derechos. Sabía que era perfilamiento, pero también sabía que tenía a 3 agentes federales rodeándolo en una gasolinera vacía y que escalar la situación no terminaría bien. «No camino con mi acta de nacimiento en el bolsillo», dijo Johnson con cuidado, «pero tengo mi licencia de conducir». «Enséñamela», dijo Mitchell, y Johnson llevó la mano lentamente al bolsillo trasero, sacó la cartera y extrajo su licencia de conducir de Ohio. Se la entregó a Mitchell, quien la examinó con una exagerada minuciosidad, revisando la foto, el nombre, la dirección. La información estaba ahí. Michael Johnson, dirección residencial local a solo 4 cuadras, válida hasta 2027. Mitchell se la devolvió sin expresión. «Pedimos prueba de ciudadanía, no una licencia de conducir». Johnson sintió que la ira le subía, pero la contuvo. «Acabo de venir del supermercado. ¿De verdad esperas que cargue mi acta de nacimiento a todos lados?». Brennan habló por primera vez. «Si no puedes demostrar ciudadanía ahora mismo, vas arrestado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Johnson se dio cuenta de que estos agentes no iban a soltarlo. Querían algo de él, alguna excusa para justificar esto. Estaba encerrado, solo, sin testigos. Podía salir mal muy rápido. Tomó una decisión. «No solo soy ciudadano», dijo Johnson con claridad. «Soy teniente de policía del departamento de esta ciudad. Tengo mi placa para probarlo». Los 3 agentes cruzaron miradas. La expresión de Mitchell cambió a algo entre incredulidad y burla. «Claro que sí. Puedo probarlo», dijo Johnson. La sonrisa de Mitchell se ensanchó. «Entonces pruébalo». Johnson metió la mano en la cartera y sacó su identificación oficial de policía, la que tenía su foto, su número de placa y su rango claramente impresos. Teniente Michael Johnson, Distrito Este. La sostuvo para que los 3 la vieran. La sonrisa desapareció del rostro de Mitchell. Torres se inclinó para mirar mejor. Los ojos de Brennan se abrieron apenas. La identificación era claramente legítima. Sello oficial del Departamento de Policía de la ciudad. Formato correcto, credencial laminada. No era una identificación falsa. Era real. Mitchell tomó la tarjeta de la mano de Johnson y la estudió un largo momento. Su rostro se volvió cuidadosamente neutro, pero Johnson vio la tensión en su mandíbula.
Mitchell le devolvió la tarjeta sin decir nada. «Puede irse», dijo Brennan en voz baja. Los tres agentes se dieron la vuelta y empezaron a caminar hacia su SUV. Johnson exhaló profundo, sintiendo que la tensión se le caía de los hombros. Volvió a mirar la bomba y observando cómo los números subían mientras el combustible entraba en el tanque. Se acabó. Vieron su placa y se echaron para atrás. Estaría en casa en 10 minutos. Pero entonces escuchó pasos detrás. Se giró y vio que los tres se habían detenido a unos 15 pies. De espaldas a él, caminando hacia el vehículo, con sus cámaras corporales montadas en el pecho, apuntando hacia adelante, registrando su salida. Agentes profesionales por el libro, inalejándose de una verificación rutinaria que no había sido nada. Entonces, en un movimiento perfectamente sincronizado, los tres levantaron la mano hacia sus cámaras corporales y presionaron el botón de apagado. Las pequeñas luces rojas se apagaron. A Johnson se le heló la sangre. Mitchell se dio vuelta primero. Su expresión cambió por completo. La máscara del agente federal profesional desapareció, reemplazada por algo feo y crudo. Torres y Brennan se giraron con él, y los tres empezaron a caminar de vuelta hacia Johnson. «¿Sabes qué pasa?», dijo Mitchell, con una voz distinta ahora, más dura, más cruel. «¿De verdad crees que esa placa significa que perteneces aquí?». La mano de Johnson se apretó alrededor de la manguera. «¿Qué estás haciendo? Ya te mostré mis credenciales». Mitchell se acercó demasiado, invadiendo su espacio. «Eres hispano, nada va a cambiar eso, así que no perteneces aquí». Antes de que Johnson pudiera responder, De Torres le agarró el brazo y lo jaló lejos de la bomba. Johnson tropezó, intentando zafarse. «Esto es ilegal, viste mi placa». Brennan entró por el otro lado y le sujetó el otro brazo. Lo estrellaron contra el costado de la camioneta, inmovilizándolo. La manguera se le cayó de la mano y golpeó el concreto. «La placa no vale ni mierda», dijo Mitchell, con el rostro a centímetros del de Johnson. «Sigue siendo solo otro hispano que cree que es mejor de lo que es». «Soy teniente de policía», gritó Johnson forcejeando. «Están agrediendo a un oficial». Torres le retorció el brazo hacia atrás. «¡Cállate!». Johnson sintió el metal frío de las esposas cerrarse en sus muñecas. Miró alrededor desesperado. La gasolinera seguía vacía, sin autos, sin testigos, sin nadie que viera lo que estaba pasando. «Esto es un arresto falso. Tengo derechos». Mitchell se inclinó y le habló al oído con un siseo. «¿Derechos? Tú no tienes derechos. Te vienes con nosotros». Lo arrastraron hacia la SUV. Y Johnson plantó los pies, tratando de resistir, pero 3 contra 1, con las manos esposadas detrás, lo dejó indefenso. Lo empujaron al asiento trasero y azotaron la puerta. Cuando el vehículo salió de la gasolinera, Johnson giró para mirar por la ventana trasera. Su camioneta quedó abandonada en la bomba 4, con las bolsas en la caja, la manguera tirada en el suelo. Su teléfono estaba en el bolsillo, pero tenía las manos esposadas. Su familia lo estaba esperando. Y él estaba siendo secuestrado por agentes federales que acababan de apagar sus cámaras para hacerlo desaparecer. 25 minutos después, la SUV entró al centro de detención de ICE en Marshall Boulevard. A Johnson lo sacaron a empujones y lo metieron por una entrada lateral, pasando por escritorios de procesamiento y hacia un área de ingreso. Un oficial en el escritorio levantó la vista. «Nuevo detenido», dijo Mitchell. «Sospecha de violación migratoria». «Soy teniente de policía», dijo Johnson en voz alta. «Me llamo Michael Johnson. Soy ciudadano estadounidense. Esta detención es ilegal». Nadie respondió. Lo procesaron como si fuera cualquier detenido. Le quitaron el teléfono, la cartera, las llaves, el reloj, la placa. Todo lo que lo identificaba como el teniente Michael Johnson desapareció dentro de una bolsa de evidencia. Lo llevaron por un pasillo con celdas de retención
y lo empujaron dentro de la celda número 7. Y la puerta metálica se cerró de golpe. Clic. Johnson agarró los barrotes. «Necesito llamar a mi capitán. Tengo derecho a una llamada». Un guardia pasó sin mirarlo. «Soy oficial de policía», gritó Johnson. «No pueden retenerme sin causa». Silencio. Johnson se dejó caer en el banco de metal. 6 horas. Eso era lo que iba a estar ahí, con jeans y camiseta, en una celda de concreto, tratado como criminal. Y todo porque 3 agentes de ICE vieron a un hombre hispano echando gasolina y decidieron que no pertenecía. Michael Johnson se sentó en el banco frío de metal de la celda 7, mirando las paredes de concreto que habían sido su mundo por las últimas 3 horas. Había pedido una llamada 6 veces. Cada vez los guardias decían que el procesamiento aún no estaba completo. Cada vez se iban antes de que pudiera discutir. Johnson era teniente de policía con 17 años de experiencia y sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaban alargando todo, esperando que se perdiera dentro del sistema como incontables personas antes. En su casa, a 4 cuadras, Denise Johnson miró el reloj por 15ª vez. Eran las 7:30 de la noche. Michael había salido a las 3:45 por las compras. Casi 4 horas. Su hija Maya estaba en la mesa de la cocina haciendo tarea, mientras Marcus Jr., de 9, jugaba videojuegos en la sala. Ambos preguntaban cada 20 minutos cuándo iba a llegar papá con la comida. Denise había llamado al teléfono de Michael 11 veces. Las primeras llamadas sonaron y fueron a buzón. Las últimas 8 fueron directo a un mensaje diciendo que el teléfono no estaba disponible. Algo estaba mal. Michael siempre contestaba, siempre. Incluso en medio de un caso o una emergencia, le mandaba un mensaje en minutos. 4 horas de silencio no eran de él. Y trató de pensar en explicaciones razonables. Tal vez se le descargó el teléfono. Tal vez se topó con un colega y se quedaron conversando. Tal vez hubo un accidente y estaba atrapado en tráfico. Pero ninguna explicación le sonaba. Su esposo era confiable hasta el extremo. Si iba a retrasarse, encontraba la forma de avisar. A las 8:00, la preocupación se volvió miedo real. Abrió el teléfono y entró a la app de ubicación compartida. La habían configurado años atrás por seguridad y sobre todo para que ella pudiera rastrearlo durante llamadas peligrosas. Tocó su nombre y esperó a que cargara el mapa. Apareció el PIN y se le cortó la respiración. El teléfono de Michael marcaba una ubicación en Marshall Boulevard. La dirección le heló la sangre. Centro de detención de ICE. Se quedó mirando la pantalla y actualizó 2 veces por si era un error. El PIN no se movió. El teléfono de su esposo estaba dentro de un centro de detención migratoria. Denise no perdió ni un segundo. Buscó en contactos al capitán Rodríguez, comandante de Michael, y uno de sus amigos más cercanos en la fuerza. Llamó. Sonaron 2 tonos antes de que contestara. «Denise, hola, ¿qué pasa?», dijo Rodríguez, con voz relajada como si estuviera viendo televisión. «Capitán, necesito su ayuda», dijo Denise, temblando. Michael salió a las 3:45 por las compras. No regresa. No contesta. Revisé su ubicación y aparece en el centro de detención de ICE en Marshall Boulevard. No entiendo qué está pasando. Hubo una pausa. Cuando Rodríguez habló de nuevo, su voz había cambiado. «¿ICE? ¿Estás segura?» «Lo estoy viendo ahora mismo». Denise dijo que la ubicación no se había movido en horas. «Capitán, ¿por qué Michael estaría en un centro de ICE? Él es teniente. Es ciudadano. Esto no tiene sentido». Rodríguez ya se estaba moviendo. Denise escuchó que tomaba las llaves y sus pasos rápidos. «Voy para allá ahora mismo. Voy a averiguar qué pasa y te llamo de inmediato». «Por favor, apúrese», dijo Denise. «Tengo miedo». «Lo sacaré», prometió Rodríguez. «Sea lo que sea, yo me encargo». Colgó y condujo directo al centro de ICE.
llegando a las 8:45 de la noche. Rodríguez entró por la puerta principal con su uniforme de capitán y su placa bien visible. El oficial de ingreso levantó la vista cuando Rodríguez se acercó. «Manny, soy el capitán Rodríguez del Departamento de Policía de la ciudad», dijo con firmeza. «Busco a uno de mis oficiales, el teniente Michael Johnson. Tengo razones para creer que está retenido aquí». El oficial era Kevin Torres, uno de los agentes que había arrestado a Johnson. Torres reconoció el nombre al instante, pero su cara permaneció completamente en blanco. «No tenemos a nadie con ese nombre». Rodríguez lo miró fijo. «Revise otra vez. Teniente Michael Johnson. Debió haber ingresado hoy por la tarde». Torres fingió mirar la pantalla. «No hay nadie con ese nombre en el sistema». Rodríguez sacó el teléfono y le mostró el mapa con la ubicación del teléfono de Michael marcando dentro del edificio. «Eso no es posible. La ubicación de su teléfono está dentro de esta instalación ahora mismo. Tiene que estar aquí». Torres ni miró el teléfono. «Nuestro sistema dice otra cosa. Tal vez la ubicación está mal». Rodríguez sintió que la ira le subía. «Su teléfono no está mal. Sé que está aquí. Sáquelo ahora». «Señor, le digo que no lo tenemos», respondió Torres con indiferencia ensayada. «Entonces explique por qué su teléfono está transmitiendo desde dentro de su edificio», exigió Rodríguez. Torres se encogió de hombros. «No puedo explicarlo, pero no lo tenemos». Rodríguez se inclinó hacia adelante, bajando la voz a algo frío y peligroso. «Escúcheme con mucha atención. Si están reteniendo a uno de mis oficiales sin causa, y están provocando un incidente federal, voy a llamar al FBI, voy a llamar al Departamento de Justicia y voy a llamar a cada canal de noticias de esta ciudad y les diré que ICE está haciendo desaparecer ciudadanos estadounidenses. Ahora revise su sistema otra vez y diga la verdad». La confianza de Torres se quebró un poco. Miró hacia el pasillo de las celdas. Luego volvió a Rodríguez. El capitán no estaba faroleando. Si esto se volvía noticia, si el FBI se metía, todo lo que habían hecho hoy se expondría. Torres tomó su teléfono e hizo una llamada rápida. Rodríguez no pudo escuchar, pero vio cómo el lenguaje corporal de Torres pasaba de defensivo a inseguro. Al minuto, Torres colgó. «Déjeme revisar con mi supervisor», dijo en voz baja. «Quizá entró alguien con un nombre similar». «No alguien con un nombre similar», dijo Rodríguez. «El teniente Michael Johnson, mi oficial, desaparecido hace 5 horas. Torres desapareció en una oficina». Rodríguez se quedó en el mostrador con las manos apretadas. Si le habían hecho algo a Michael, si lo habían lastimado, Rodríguez se aseguraría de que cada persona involucrada pagara. 5 minutos después, Torres regresó con Derek Mitchell. Mitchell llevaba la misma expresión neutra y profesional. «Capitán Rodríguez», dijo Mitchell. «Puede que haya habido una confusión. Quizá tengamos a alguien con esa descripción en retención». Los ojos de Rodríguez se enfriaron. «Quizá. O lo tienen o no lo tienen». Mitchell se movió incómodo. «Detuvimos a alguien hoy por sospecha de violaciones migratorias. Dijo ser oficial de policía, pero debíamos verificar sus credenciales». «¿Durante 5 horas?» replicó Rodríguez. «Les dijo que era teniente. Les mostró su placa. Pudo llamar a nuestra estación y verificarlo en 5 minutos. En cambio, lo encerraron y fingieron que no existía cuando vine a buscarlo». Mitchell no tuvo respuesta. «Sáquelo», ordenó Rodríguez. «Ahora, Hatch número parte 3. La revelación». Sacaron a Michael Johnson 20 minutos después, y el capitán Rodríguez sintió que la rabia le inundaba el cuerpo en el instante en que vio a su teniente. Johnson todavía llevaba ropa civil, jeans y camiseta, ahora arrugados y sucios de estar sentado en una celda. Tenía marcas rojas en las muñecas por las esposas demasiado apretadas. Sus ojos estaban exhaustos, pero ardían de furia.
6 horas encerrado por echar gasolina siendo hispano. «Teniente, ¿está bien?», preguntó Rodríguez. La voz de Johnson salió dura y controlada. «Me arrestaron en una gasolinera, capitán, después de mostrarles mi licencia y mi placa. Apagaron sus cámaras y me dijeron que mi placa no significaba nada porque soy hispano. Luego me tiraron en una celda y se negaron a verificar mi identidad, aunque les di su número directo». Rodríguez se giró hacia Mitchell con una mirada que podía derretir acero. ¿Arrestó a un teniente de policía después de ver sus credenciales? Mitchell intentó sostener autoridad. Teníamos sospecha razonable de que su identificación podía ser fraudulenta. ¿Fraudulenta?, repitió Rodríguez lentamente. ¿Pensó que la identificación oficial de un teniente del departamento de policía de su propia ciudad era falsa? ¿Y en vez de hacer una llamada, lo retuvo 6 horas? Mitchell no dijo nada. «Devuélvanle sus pertenencias», ordenó Rodríguez. «Todas, ahora». Le entregaron a Johnson una bolsa plástica con su teléfono, cartera, llaves y reloj y placa. Tenía 43 llamadas perdidas, la mayoría de Denise, varias de Rodríguez y algunas de otros oficiales del distrito. Las manos de Johnson temblaron un poco cuando guardó todo. Rodríguez condujo a Johnson a casa en silencio los primeros minutos. Entonces Johnson habló, con una voz baja llena de furia fría. «Sabían exactamente lo que hacían, capitán. Miraron alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie en esa gasolinera. Esperaron hasta que estuviera completamente solo. Luego me rodearon y exigieron papeles como si fuera un criminal. Les mostré mi licencia. Dijeron que no bastaba. Les mostré mi placa. La miraron, vieron que era real y empezaron a alejarse». Rodríguez escuchó con la mandíbula apretada. «Sus cámaras estaban grabando cuando se iban», continuó Johnson. «Todo profesional, por el libro». Entonces los 3 levantaron la mano al mismo tiempo y apagaron sus cámaras. Yo los vi hacerlo. Apagaron las cámaras y luego regresaron y me atacaron. Y Mitchell se me puso en la cara y me dijo que no pertenecía porque soy hispano. Dijeron que mi placa no valía nada. Me esposaron, me metieron a su vehículo y me trajeron como si fuera un criminal peligroso. «Apagaron las cámaras deliberadamente», dijo Rodríguez con la voz tensa. «Sabían que lo que iban a hacer era ilegal», dijo Johnson. «Por eso se aseguraron de que no hubiera evidencia». «¿Y en la instalación?», preguntó Rodríguez. «Cuando les dije que era teniente, y cuando les rogué que lo llamaran para verificar quién era, me ignoraron. Me quitaron todo lo que probaba que era policía, y me encerraron como si no fuera nadie». Rodríguez entró al camino de entrada de la casa de Johnson. Denise salió corriendo y se lanzó hacia el auto. Johnson bajó y su esposa lo abrazó fuerte. «¿Qué pasó?», preguntó Denise, apartándose para mirarle la cara. «¿Te lastimaron?». Johnson vio a Maya en la puerta observando. Vio a Marcus Jr. asomándose detrás de su hermana. ¿Cómo explicarle a sus hijos que su padre, un teniente con 17 años protegiendo gente, había sido arrestado y encerrado como un animal porque 3 agentes federales vieron su origen y decidieron que no merecía dignidad básica? «Estoy bien», dijo Johnson, «pero tenemos que hablar». Dentro de la casa, Johnson se sentó con Denise mientras los niños se iban a sus cuartos. Le contó todo: la gasolinera, los agentes rodeándolo, las identificaciones, las cámaras apagándose, las palabras racistas, entre el arresto, la celda, las 6 horas de ser tratado como invisible. Denise escuchó con lágrimas. Cuando terminó, ella hizo la pregunta que él se había hecho durante 6 horas. «¿Por qué?», susurró. «Les mostraste tu placa. ¿Por qué igual te arrestaron?». Johnson la miró con una expresión que cargaba 17 años de agotamiento por pelear contra una verdad de la que nunca podía escapar. «Porque para ellos yo no era un teniente de policía», dijo. «Yo era solo un hispano,
y ahí en sus mentes eso me hacía culpable de algo. A la mañana siguiente, Rodríguez llamó a Johnson a las 7 de la mañana. Estoy presentando una queja oficial ante la Oficina de Responsabilidad Profesional de ISIS. Pero Michael, creo que tienes que hablar con un abogado. Lo que te hicieron no fue solo incorrecto, fue criminal. Johnson contactó a una abogada de derechos civiles llamada Sarah Chen, de las mejores del estado. Ella escuchó su historia y luego hizo una pregunta. ¿Sabes si la gasolinera tenía cámaras de seguridad? 2 días después, el investigador de Chen recuperó el video. El video silencioso mostraba todo. Johnson cargando gasolina solo. 3 agentes llegando y rodeándolo. Johnson mostrando documentos. Los agentes alejándose. Luego, los 3 alcanzando simultáneamente sus cámaras montadas en el pecho y regresando para arrestar violentamente a Johnson. El sello de tiempo mostraba el encuentro completo. Johnson no resistió, ni no se puso agresivo. Solo estaba ahí mientras 3 agentes federales destruían su libertad. Chen también citó el metraje de las cámaras corporales de los 3 agentes. El video mostraba a Mitchell, Torres y Brennan acercándose, exigiendo identificación. Johnson mostrando su licencia y su placa. Los agentes examinando las credenciales y empezando a alejarse. Las cámaras captaron su retirada perfectamente. 3 agentes caminando de vuelta a su vehículo. Incidente resuelto. Y luego, de las 3 cámaras se fueron a negro exactamente en el mismo segundo. Cuando las cámaras volvieron a encender 30 minutos después, se veía a los agentes conduciendo por la autopista, sin mención de Johnson, sin detenido en el vehículo, sin documentación de lo ocurrido en esos 30 minutos perdidos. Apagaron las cámaras, te arrestaron ilegalmente, y luego las encendieron y fingieron que nunca pasó, dijo Chen. Esto no es solo perfilamiento. Esto es privación premeditada de derechos bajo color de ley. Eso es un delito federal. Chen investigó más los historiales de los 3 agentes. Derek Mitchell tenía 11 quejas en 6 años por perfilamiento racial. Kevin Torres tenía 7. Amanda Brennan tenía 5. 23 quejas entre los 3. Cada una había sido desestimada por supervisores de ICE como no sustentada. Pero Chen encontró algo peor y solicitó registros de detención de ICE de los últimos 2 años y descubrió un patrón que le heló la sangre. Mitchell, Torres y Brennan habían hecho 41 paradas migratorias en 24 meses. 38 de esas paradas fueron a individuos hispanos o hispanos. Solo 4 de las 41 terminaron en violaciones migratorias reales. Eso significaba que 37 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos, interrogados y liberados. Chen localizó a tantos como pudo. 12 aceptaron ser entrevistados. Las historias eran similares. Detenidos mientras compraban, mientras caminaban, mientras estaban sentados en un parque. Exigencias de papeles. Horas retenidos. Y luego liberados sin disculpas ni explicación. La mayoría tenía miedo de quejarse. Algunos no hablaban inglés lo suficiente para navegar el sistema. Otros no creían que quejarse cambiara algo. Michael Johnson fue el primero con el poder para contraatacar. Hash. Parte 4. Las consecuencias. Sarah Chen presentó una demanda federal de derechos civiles 3 semanas después del arresto de Michael Johnson, exigiendo $11,9 millones en daños y solicitando una investigación completa de las prácticas de detención de ISIS. La demanda nombró a Derek Mitchell, Kevin Torres y Amanda Brennan individualmente, además del gobierno federal, por no supervisar a agentes con historiales documentados de perfilamiento. El video de seguridad de la gasolinera se hizo público en cuestión de días. Canales de noticias de todo el país repitieron el video silencioso una y otra vez. 3 agentes federales rodeando a un hombre hispano en una bomba de gasolina. El hombre mostrando documentos,
los agentes alejándose, y luego los tres alcanzando al mismo tiempo sus cámaras para apagarlas antes de volver y arrestarlo violentamente. El video fue visto 50 millones de veces en la primera semana, y ICE intentó defender a sus agentes al principio. Un portavoz afirmó que Mitchell, Torres y Brennan habían seguido el protocolo y tenían sospecha razonable para detener a Johnson. Pero entonces, Chen publicó el metraje de las cámaras corporales mostrando el momento exacto en que las tres cámaras se fueron a negro simultáneamente, y la defensa de ISIS se derrumbó. No había explicación para que tres agentes entrenados apagaran sus cámaras al mismo tiempo, nada menos que supieran que lo que iban a hacer era ilegal. El Departamento de Justicia abrió una investigación criminal sobre los tres por privación de derechos bajo color de ley, delito federal con hasta 10 años de prisión. La investigación se amplió cuando el trabajo de Chen reveló el patrón de detenciones injustas. Investigadores del DOJ revisaron cada parada que Mitchell, Torres y Brennan habían hecho en 2 años y descubrieron que habían atacado sistemáticamente a ciudadanos hispanos sin causa, reteniéndolos horas antes de liberarlos sin cargos ni documentación. La investigación encontró algo todavía más oscuro. ICE había estado operando un sistema de cuotas no oficial que premiaba a agentes por altos números de detenciones, sin importar si esas detenciones terminaban en deportaciones. Y Mitchell tenía los números de detención más altos de la región y había sido elogiado repetidas veces por supervisores por su productividad. Nadie había preguntado por qué el 91% de sus paradas terminaban con ciudadanos inocentes siendo liberados. Los 3 agentes fueron despedidos en 2 meses. A Derek Mitchell, Kevin Torres y Amanda Brennan les revocaron permanentemente sus credenciales federales. Nunca podrían volver a trabajar en fuerzas del orden en Estados Unidos. Se presentaron cargos penales contra los 3 por violaciones de derechos civiles. Mitchell enfrentó cargos adicionales por liderar la conspiración. El gobierno federal, ante evidencia abrumadora y un rastro de quejas ignoradas, acordó un arreglo por los 11,9 millones completos después de 14 meses. Fue el pago por detención injusta más grande en la historia del Estado. Como parte del acuerdo, ICE tuvo que implementar reformas nacionales. Las nuevas políticas exigían que todos los agentes de ICE completaran 40 horas de capacitación anual sobre sesgo racial. Los agentes debían tener una causa probable específica y articulable antes de exigir identificación a alguien. Las cámaras corporales no podían apagarse durante ninguna acción de cumplimiento, y cualquier agente que manipulara su cámara enfrentaría despido inmediato. Se creó una junta civil independiente para revisar decisiones de detención e investigar quejas de perfilamiento. El acuerdo también obligó a ICE a auditar los últimos 5 años de registros de detención en todo el país. La auditoría reveló problemas sistémicos en múltiples regiones. Se identificaron 89 agentes con patrones similares a los de Mitchell. 67 fueron forzados a renunciar. 22 enfrentaron investigaciones penales. La vida de Derek Mitchell quedó destruida por completo. A sus 34 años, ya no era empleable en ningún campo relacionado con fuerzas del orden o trabajo federal. Consiguió trabajo en un almacén por $14 la hora. Su esposa se divorció tras la viralización del video y ella quedó marcada en su comunidad como la esposa del agente racista de ICE. Perdió la custodia de sus 2 hijos. El video de él apagando la cámara y atacando a un teniente lo siguió a donde fuera. 5 años después, y seguía en empleos de salario mínimo, cargando el peso de ser el rostro de la crisis de perfilamiento de ISIS. Torres y Brennan sufrieron destinos similares: divorcios, desempleo en el campo que eligieron, trabajos en ventas y servicio, marcados para siempre
por haber participado en la detención ilegal de un hombre inocente. Michael Johnson regresó al trabajo después de un mes de licencia por estrés. El departamento le ofreció consejería y la aceptó. Sus compañeros lo apoyaron, usando cintas azules en solidaridad. 18 meses después del arresto, Johnson fue ascendido a capitán en reconocimiento a sus años de servicio y su valentía al enfrentar la injusticia. Johnson destinó una parte importante del arreglo para crear la Fundación Derechos y Dignidad, una organización sin fines de lucro que brindaba asistencia legal a víctimas de perfilamiento migratorio. La fundación ayudó a más de 200 personas en sus primeros 3 años, y muchas de ellas las mismas que habían sido detenidas por Mitchell, Torres y Brennan, pero que habían tenido demasiado miedo o demasiada pobreza para buscar justicia. Johnson también se convirtió en orador nacional sobre derechos civiles y rendición de cuentas policial. Capacitó a agencias de todo el país sobre derechos constitucionales, sesgo racial y la importancia de tratar a cada persona con dignidad, sin importar su apariencia. En su caso se enseñó en facultades de derecho como un ejemplo histórico de violaciones de derechos civiles por parte de agentes federales. 5 años después del arresto, Johnson fue nombrado subjefe de policía. Dirigía la Academia de Entrenamiento y la División de Relaciones Comunitarias. Su hija Maya tenía ahora 17 años y planeaba estudiar justicia penal en la universidad. Su hijo Marcus Jr. tenía 14 y conocía la historia de su padre de memoria, no como una tragedia, sino como una prueba del poder de defender lo correcto. Derek Mitchell tenía 39, seguía reponiendo estantes en una tienda por $15 la hora, viviendo con el conocimiento de que su racismo le costó todo y le dio a Michael Johnson una plataforma para crear cambio real. El metraje de las cámaras corporales con 3 agentes apagándolas simultáneamente siguió siendo una de las evidencias más contundentes jamás captadas de violaciones de derechos civiles premeditadas. Se usó en programas federales de entrenamiento, audiencias del Congreso y seminarios de derechos civiles como prueba de que algunos oficiales saben exactamente cuándo están a punto de romper la ley. La lección fue cara y pública. 11.9 millones, 3 carreras destruidas, 67 renuncias forzadas y una reforma completa de políticas de detención de ICE a nivel nacional. Michael Johnson fue arrestado por echar gasolina siendo hispano, pero su decisión de no guardar silencio expuso un sistema que había estado secuestrando y deteniendo a ciudadanos hispanos durante años. La justicia costó casi 12 millones, pero para las 200 personas que la fundación de Johnson ayudó, para los miles de ciudadanos que ya no serían detenidos ilegalmente por las nuevas políticas, y para los hijos de Johnson que aprendieron que enfrentarse a la injusticia era posible, el precio valió la pena. Si esta historia te mostró que ni una placa puede protegerte del perfilamiento racial, compártela con alguien que necesite entender que el cambio solo llega cuando las víctimas se niegan a quedarse calladas. ¿Qué otras reformas podrían evitar que agentes federales apunten a ciudadanos por el color de piel o su origen? Deja tu opinión en los comentarios, y si crees que nadie debería ser arrestado por echar gasolina siendo hispano, suscríbete. Porque te traeremos más historias donde defender la justicia cuesta todo, pero cambia el sistema para siempre.